¿Eres mi papá? La pregunta de la niña de 7 años resonó en la bulliciosa calle Newbury, haciendo que los transeúntes se detuvieran en seco. La nieve caía suavemente sobre Boston en esa Nochebuena, pero el mundo entero pareció congelarse en ese momento. Lindsay miró fijamente al hombre alto con el costoso abrigo negro, sus ojos azules idénticos a los de él, brillando con inocente curiosidad. Michael Osborne, millonario y director ejecutivo, estaba arrodillado en la nieve, completamente paralizado, mirando a la niña como si hubiera visto un fantasma. Lindsay, no lo hagas. Julie Christensen intentó tirar de su hija hacia atrás, con el rostro pálido por el pánico, pero ya era demasiado tarde. La pregunta ya había sido formulada. El secreto que había guardado durante 8 años acababa de estallar en la calle más concurrida de Boston. Michael no podía apartar la mirada de esa niña. Los mismos ojos que veía en el espejo cada mañana. La misma pequeña mota dorada en el ojo izquierdo que su madre siempre decía que era el rasgo distintivo de la familia Osborne. Su cerebro comenzó a calcular automáticamente. La niña tenía 7 años. Hace 8 años, él y Julie. Julie. Su voz sonó cargada de conmoción y de algo que parecía dolor. Tiene mis ojos, exactamente mis ojos. Mucha gente tiene los ojos azules, Michael, respondió Julie, pero su voz temblaba, delatando la mentira. No me mientas, no sobre esto. Michael se puso de pie. Su imponente altura contrastaba con la vulnerabilidad de su rostro. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuándo es su cumpleaños? Tengo 7 años, respondió Lindsay antes de que su madre pudiera detenerla. Mi cumpleaños es el 15 de abril. Michael sintió que le fallaban las piernas. Julio. La concepción habría sido en julio, hace 8 años. Todavía estaban juntos, muy juntos. Y entonces la devastadora verdad le golpeó como un rayo. Tenía una hija cuya existencia desconocía. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo susurrar, mirando a Julie con una mezcla de traición y desesperación. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Y la razón no era algo sencillo. Era capaz de romper corazones y cambiar para siempre la forma en que él veía a Julie. Antes de continuar con la historia, cuéntanos desde dónde la estás viendo y cuántos años tienes. Espero que disfrutes de la historia. La nieve caía suavemente sobre Newbury Street como azúcar glass espolvoreando un pastel de Navidad. Cada copo reflejaba el brillo dorado de las farolas y la luz brillante que se extendía por todos los escaparates. Boston se había vestido con sus mejores galas navideñas, y a pesar del frío que le hacía arder las mejillas, Julie Christensen no podía evitar sentir una pequeña chispa de la magia navideña mientras caminaba de la mano de su hija entre la multitud de compradores de última hora. Julie se ajustó el abrigo de lana beige. La tela estaba desgastada por los años de uso, pero aún era respetable, aún digna. Lo había comprado en rebajas hacía 5 años y la había acompañado durante innumerables inviernos en Boston. Se caló el gorro de punto beige a juego sobre su cabello rubio, que esa mañana se había recogido en un práctico moño. A sus 28 años, había aprendido a dar prioridad a la funcionalidad sobre la moda, a la necesidad sobre el lujo. Eso era lo que le había enseñado la maternidad en solitario, entre otras muchas lecciones difíciles. A su lado, Lindsay, de 7 años, saltaba alegremente, con su pequeña mano caliente en la palma de Julie, a pesar del frío de diciembre. La niña iba abrigada con un abrigo rosa acolchado que Julie había encontrado en una tienda de segunda mano en Cambridge, apenas usado y perfecto para su hija. El gorro de punto rosa a juego de Lindsay, con un pompón blanco que rebotaba con cada paso, descansaba sobre su cabeza de trenzas rubias. Tenía las mejillas enrojecidas por el frío y la emoción, y sus ojos, esos llamativos ojos azules que siempre hacían que los desconocidos se detuvieran a mirarla, brillaban mientras contemplaba los escaparates navideños. «Mamá, mira». Lindsay pegó la nariz al escaparate de una tienda de juguetes, y su aliento empañó el cristal. En el interior, había un elaborado pueblo navideño con pequeños trenes que circulaban por ciudades en miniatura cubiertas de nieve y figuritas animadas que se dedicaban a sus quehaceres navideños. «Es tan bonito», Julie sonrió.
aunque su corazón se encogió un poco. Acababan de salir de esa misma tienda, donde Lindsay se había enamorado de una muñeca American Girl que costaba más que el presupuesto semanal de Julie para la compra. Había tenido que redirigir suavemente a su hija hacia un juguete más pequeño y asequible. Vio cómo la cara de Lindsay se entristecía ligeramente antes de que la resistente niña se recuperara con una sonrisa, como siempre hacía. «Es precioso, cariño», asintió Julie, apretando la mano de su hija. «¿Estás lista para irnos a casa? Todavía tenemos que envolver los regalos para la abuela. ¿Podemos caminar un poco más? Por favor». Los ojos azules de Lindsay, tan increíblemente azules que parecían casi irreales bajo cierta luz, se volvieron hacia su madre con esa expresión suplicante que a Julie le resultaba casi imposible resistir. «Me encanta ver todas las luces. Hace que todo parezca un cuento de hadas». El corazón de Julie se derritió, como siempre. ¿Cómo podía decirle que no? No tenían mucho en su pequeño apartamento de un dormitorio en Cambridge, donde Lindsay dormía en la habitación y Julie se conformaba con el sofá-cama del salón. Pero se tenían la una a la otra. Y momentos como estos, paseando por las mágicas calles de Boston en Nochebuena, eran gratis. «Está bien, cariño», cedió Julie, ajustándose la bufanda marrón alrededor del cuello. «Pero solo un rato. Se está haciendo tarde y hace frío». «No tengo frío», declaró Lindsay, aunque Julie podía ver que la nariz de su hija se estaba poniendo rosada. «Nunca tengo frío cuando hay luces navideñas». Continuaron por Newbury Street, pasando junto a parejas cargadas con bolsas de compras de tiendas en las que Julie no podía ni siquiera permitirse mirar. Pasaron por restaurantes con cálida luz dorada que se derramaba por sus ventanas y el sonido de risas y conversaciones que se escapaba a la noche nevada. Un músico callejero tocaba Noche de Paz con un violín, y la melodía evocadora se propagaba por el aire fresco. Julie dejó caer unos cuantos dólares en su estuche abierto, lo que le valió una sonrisa y un gesto de asentimiento del anciano. Lindsay la llevó hacia el escaparate de Tiffany & Co., donde los diamantes y las piedras preciosas brillaban bajo luces cuidadosamente colocadas, creando prismas de colores que bailaban sobre la acera cubierta de nieve. «Mamá, cuando sea mayor, te compraré un collar aquí», declaró Lindsay con la absoluta certeza que solo una niña de 7 años puede tener. Su pequeño dedo señaló un impresionante colgante de diamantes que probablemente costaba más de lo que Julie ganaba en un año. Ese, el que parece un copo de nieve. Julie sintió que se le hacía un nudo en la garganta por la emoción. El corazón de su hija era tan grande, tan lleno de amor y generosidad, a pesar de que tenían tan poco. «Eso es muy bonito, cariño, pero no hace falta que me compres nada lujoso. Tú eres el mejor regalo que podría tener. Pero tú te mereces cosas bonitas», insistió Lindsay, con el aliento creando pequeñas nubes en el aire frío. La abuela dice que trabajas muy duro y que deberías tener cosas bonitas. Dice que eres una heroína». «La abuela dice muchas cosas», se rió Julie, aunque parpadeó para contener las lágrimas que le brotaron de repente. Su madre ayudaba en lo que podía, pero tenía unos ingresos fijos y vivía en una comunidad de jubilados en Quincy. Las tres se las arreglaban gracias al amor, la determinación y un presupuesto cuidadoso. Julie estaba a punto de sugerir que se dirigieran a la estación de té y tomaran el tren de vuelta a casa cuando ocurrió. En un momento estaba allí de pie, con la mano de su hija en la suya, mirando joyas que nunca tendría. Al momento siguiente, alguien salía de la lujosa boutique junto a Tiffany's y chocaron. No fue un choque fuerte, solo un pequeño golpe, pero fue suficiente para que varias bolsas de compras de aspecto caro se cayeran de los brazos de la persona a la acera nevada. Cintas y papel de seda se derramaron de una de ellas al caer. «Dios mío, lo siento mucho». Julie se agachó inmediatamente para ayudar a recoger los paquetes caídos, con las mejillas ardiendo de vergüenza. No estaba mirando. Debería haber prestado más atención. «Lo siento mucho». Sus manos cogieron una bolsa de Burberry y otra de Gucci, marcas que solo conocía por haber pasado por delante de sus tiendas. Probablemente, solo esas bolsas costaban más que su alquiler mensual. Quienquiera que fuera la persona con la que se había chocado, estaba claro que había estado haciendo importantes compras navideñas.
No, es culpa mía, no miraba por dónde iba. La voz hizo que Julie se quedara paralizada. Era una voz que no había oído en 8 años, pero que habría reconocido en cualquier parte. Profunda, suave, con ese ligero toque de acento de Boston que nunca había perdido del todo a pesar de su costosa educación. Una voz que le había susurrado cosas dulces en la oscuridad, que se había reído de sus chistes, que le había dicho adiós y le había roto el corazón. Julie levantó la cabeza de golpe y el tiempo pareció ralentizarse. Los sonidos de la calle se desvanecieron en un zumbido lejano. Se encontró mirando fijamente a un par de ojos azules que la perseguían en sus sueños. Incluso después de todos estos años, Michael Osborne estaba ante ella y parecía salido de una revista. Su cabello castaño estaba perfectamente peinado, aunque los copos de nieve comenzaban a cubrirlo de blanco. Esos ojos azules increíblemente llamativos que habían sido lo primero que le llamó la atención de él hacía tantos años en la Universidad de Boston, estaban más blancos que nunca, llenos de absoluta sorpresa. Llevaba un abrigo de lana negro que ella reconoció como Lauro Piana, que probablemente costaba varios miles de dólares, sobre lo que parecía un costoso traje gris oscuro. Llevaba una bufanda de cachemira alrededor del cuello y, en su muñeca, reflejando la luz de los escaparates de las tiendas, un Rolex Submariner que probablemente costaba más que su coche. Parecía exitoso, parecía poderoso, parecía pertenecer a este mundo de boutiques de lujo y joyerías caras. No se parecía en nada al estudiante de empresariales en apuros del que se había enamorado, y la miraba como si hubiera visto un fantasma. ¿Julie? Su nombre salió apenas como un susurro, y su aliento creó una nube en el aire frío que había entre ellos. Las bolsas de la compra yacían olvidadas a sus pies. Julie Christensen, ¿eres tú de verdad? A Julie se le había secado completamente la boca. Su corazón latía con tanta fuerza contra sus costillas que estaba segura de que él podía oírlo. Todos sus instintos le gritaban que cogiera a Lindsay y saliera corriendo, que desapareciera entre la multitud para evitar esta confrontación que había pasado 8 años temiendo y preparándose para afrontar en igual medida. Pero no podía moverse. Estaba paralizada, mirando al hombre que una vez había sido todo su mundo, el hombre al que había amado más de lo que creía posible amar a nadie, el hombre del que había huido sin explicación ni despedida. Michael, logró decir, y se sintió orgullosa de que su voz no temblara demasiado. Se enderezó, abandonando las bolsas, y, inconscientemente, colocó a Lindsay ligeramente detrás de ella en un gesto protector. Hola, hola. Él soltó una breve risa incrédula y se pasó la mano por el pelo en un gesto que ella recordaba tan bien que le dolía. 8 años y hola. Yo, Julie, no puedo creerlo. ¿Dónde has estado? Te busqué. Intenté encontrarte. Yo... Se calló y Julie pudo ver 1000 preguntas en sus ojos, 1000 acusaciones, 1000 exigencias de explicaciones que ella no estaba segura de poder dar. A su alrededor, los compradores navideños continuaban con su velada, ajenos al drama que se desarrollaba en la acera nevada. Alguien chocó con Michael por detrás, murmurando una disculpa molesta, pero ni él ni Julie se dieron cuenta. La nieve seguía cayendo más suave ahora, como si el mundo entero contuviera la respiración. Lo sé, dijo Julie en voz baja, apretando con fuerza la mano de Lindsay. Sé que buscaste, lo siento, es solo que era complicado. ¿Complicado? Repitió Michael. Y ahora había un tono cortante en su voz, un indicio del dolor y la ira que ella sabía que se merecía. Desapareciste en mitad de la noche. Bloqueaste mi número. Bloqueaste a todos nuestros amigos comunes. Eso es más que complicado, Julie. Eso es... Se detuvo abruptamente y Julie vio cómo cambiaba su rostro. Se había fijado en Lindsay. Ella había intentado mantener a su hija detrás de ella, tratando de protegerla. Pero Lindsay era una niña curiosa y se había asomado por entre las piernas de Julie para ver con quién estaba hablando su madre. Ahora Michael había bajado la mirada y estaba mirando a la niña con el abrigo rosa y el gorro rosa, con sus trenzas rubias y sus mejillas sonrosadas. Y entonces sus ojos se encontraron con los de Lindsay,
y Julie vio como todo el color se borraba del rostro de Michael. El cambio en él fue instantáneo y dramático. De hecho, dio un paso atrás, extendiendo la mano para agarrarse a la pared del edificio que tenía detrás en busca de apoyo. Abrió la boca y parpadeó varias veces, como si intentara aclarar su visión, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Porque los ojos de Lindsay, esos ojos extraordinarios que siempre comentaban los desconocidos, esos ojos que Julie veía en el espejo cada mañana y había aprendido a evitar pensar demasiado en ellos, estaban mirando fijamente a Michael. El mismo tono único de azul grisáceo como las nubes de tormenta sobre el océano. La misma pequeña mota dorada en el ojo izquierdo que reflejaba la luz. Las mismas pestañas gruesas y oscuras que parecían casi demasiado dramáticas para ser reales. Eran los ojos de Michael. Exactamente. Perfectamente, inequívocamente los ojos de Michael en el rostro de una niña de 7 años. Julie vio cómo la comprensión lo invadía como una ola. Vio cómo sus ojos iban y venían entre el rostro de Lindsay y el suyo. Vio cómo sus labios se movían como si estuviera contando, calculando, con su brillante mente empresarial, haciendo los cálculos que ella sabía que haría si alguna vez llegaba este momento. «Mamá, ¿quién es él?», preguntó Lindsay, con su vocecita rompiendo la tensión. Se apretó contra la pierna de Julie, percibiendo la incomodidad de su madre, aunque no la entendiera. «Solo un viejo amigo, cariño», logró decir Julie. Aunque su voz sonaba extraña, incluso para sus propios oídos, su pulso se aceleraba, sus palmas sudaban a pesar del frío y sentía que iba a vomitar. Era el momento que había temido. Y si era sincera consigo misma, sabía que era inevitable. Boston era una gran ciudad, pero no tan grande. Solo era cuestión de tiempo. Los ojos de Michael no se apartaban del rostro de Lindsay. Parecía un hombre al que le hubiera caído un rayo, aturdido e incapaz de procesar lo que estaba pasando. Finalmente, con un esfuerzo visible, logró hablar, y su voz era áspera, tensa. «¿Cuántos años tiene?». 3 palabras, solo 3 simples palabras, pero cargadas con el peso de 8 años de preguntas, confusión, dolor, ira y una necesidad desesperada de comprender. Julie sintió que se le oprimía el pecho. Sabía lo que él estaba preguntando. Sabía lo que él estaba pensando. Y sabía que tenía unos segundos para decidir si decir la verdad o mentir, para protegerse a sí misma y a Lindsay, o para afrontar por fin las consecuencias de la decisión que había tomado hacía 8 años. «Eso no es asunto tuyo, Michael», dijo, y se dio cuenta de lo a la defensiva que sonaba, de lo culpable que era decir precisamente lo contrario de lo que debía decir, confirmando en lugar de negar sus sospechas. «No es asunto mío». La voz de Michael se elevó ligeramente y varios transeúntes miraron con curiosidad. Él pareció darse cuenta y bajó la voz, pero la intensidad no disminuyó. «Julie tiene mis ojos, tiene exactamente mis ojos, hasta la mota dorada que mi madre siempre decía que era el sello de la familia Osborne. No me digas que es una coincidencia». «Mucha gente tiene los ojos azules, Michael», replicó Julie mientras acercaba a Lindsay a ella. Su hija miraba entre ellos con los ojos muy abiertos y preocupados, sin entender lo que estaba pasando, pero sintiendo que algo iba muy mal. «No», dijo Michael, y la palabra sonó casi como una súplica. «No hagas esto, no me mientas, no sobre esto». Dio un paso hacia ella y Julie resistió el impulso de retroceder. Bajó aún más la voz para que solo ella pudiera oírlo. «Por favor, Julie, solo dímelo. ¿Cuántos años tiene?». Julie sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Había imaginado este momento tantas veces a lo largo de los años. Había ensayado innumerables escenarios en su cabeza. Había ensayado lo que diría. Pero ahora, allí de pie, con la mano de su hija en la suya y la mirada desesperada de Michael fija en su rostro, todos sus discursos ensayados se esfumaron. 7. Respondió Lindsay antes de que Julie pudiera detenerla, mirando al alto desconocido con inocente curiosidad. «Tengo 7 años. Mi cumpleaños es el 15 de abril. Estoy en 2º grado y puedo leer libros por mí misma».
Julie observó el rostro de Michael mientras procesaba esta información. Prácticamente podía verlo haciendo cálculos, contando hacia atrás. El 15 de abril situaría la concepción alrededor de julio, hace 8 años. En julio todavía estaban juntos, muy juntos. De hecho, había sido uno de sus mejores meses, antes de que todo se viniera abajo en septiembre. Michael se llevó la mano a la boca, y sus ojos, esos llamativos ojos azules ahora llenos de lágrimas, se fijaron en el rostro de Julie con una expresión de traición y dolor tan crudos que ella tuvo que apartar la mirada. Julie, susurró, y su nombre nunca había sonado tan quebrado. ¿Es ella Dios? Por favor, dímelo. Es mía. La pregunta flotaba en el aire entre ellos como la nieve, delicada, cristalina y devastadora a su alrededor. El mundo continuaba con sus celebraciones de Nochebuena, sin saber que la vida que Julie había construido con tanto cuidado se estaba desmoronando. No. La palabra salió de Julie con más fuerza de la que pretendía, lo suficientemente alta como para que la gente se girara a mirar. Sintió que el pánico le subía por el pecho, amenazando con ahogarla. No, Michael, no lo es. No puedes hacer esto. No puedes aparecer después de 8 años y empezar a hacer exigencias. ¿Exigencias? La voz de Michael sonaba ahora incrédula, teñida de ira. No lo estoy haciendo. Julie, tengo derecho a saber si tengo un hijo. ¿Derecho? Julie sintió cómo su propia ira se encendía, alimentada por el miedo, la culpa y 8 años de lucha en soledad. Renunciaste a todos tus derechos cuando elegiste tu carrera por encima de nosotros. Cuando aceptaste ese ascenso en Londres sin siquiera preguntarme qué opinaba. Cuando dejaste claro que tu ambición era más importante que nuestra relación. Michael parecía como si ella le hubiera abofeteado. ¿De qué estás hablando? Nunca. Julie, rechacé Londres. Lo rechacé para quedarme aquí contigo. Volví para decírtelo y te habías ido. Te habías mudado de tu apartamento, habías dejado tu trabajo y nadie me decía dónde habías ido. Ahora era Julie la que parecía atónita. ¿Qué? No, no. Estabas muy emocionado con Londres. No parabas de hablar de ello, de que era la oportunidad de tu vida, de que por fin podrías demostrar tu valía a tu familia. Lo estaba considerando, interrumpió Michael con voz urgente. Estaba sopesando los pros y los contras, como hago con todo. Pero Julie, te elegí a ti. Siempre te habría elegido a ti. Llamé a la empresa al día siguiente de hablarlo y les rechacé de plano. No quería Londres. Te quería a ti. Nos quería a nosotros. Julie sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No podía ser verdad. No podía ser. Se había marchado porque estaba segura de que él elegiría su carrera. Porque no podía soportar ser lo que le frenaba, la obligación que él resentía. Se había marchado para salvarles a ambos de ese lento y doloroso deterioro del amor hasta convertirse en resentimiento. Mientes, susurró, pero incluso mientras lo decía podía oír la incertidumbre en su propia voz. ¿Por qué iba a mentir?, preguntó Michael. Julie, he pasado 8 años preguntándome qué hice mal, qué dije, qué pasó para que desaparecieras así. He pasado 8 años construyendo una empresa aquí, en Boston, porque esta era nuestra ciudad. Aquí era donde se suponía que debíamos estar juntos. ¿Por qué crees que nunca me fui? La mente de Julie daba vueltas. ¿Podría haberse equivocado? ¿Podría haber cometido el mayor error de su vida basándose en un malentendido? Lindsay, que había estado observando este intercambio con creciente angustia, de repente tiró del abrigo de Michael. Cuando él la miró, sorprendido, ella le preguntó con su voz clara e inocente. ¿Por qué llora mamá? ¿La has entristecido? Michael se agachó inmediatamente, poniéndose a la altura de los ojos de Lindsay, y a Julie se le cortó la respiración porque ahora estaban cara a cara, con sus ojos idénticos mirándose fijamente. Y no cabía ninguna duda, ninguna pregunta, ninguna posibilidad de negarlo. Lo siento, le dijo Michael a Lindsay en voz baja, con tono suave a pesar de la tormenta emocional que claramente se desataba en su interior. No quería entristecer a tu madre. Solo estamos hablando de cosas de adultos que son un poco complicadas. ¿De verdad solo eres un viejo amigo?, preguntó Lindsay,
inclinando la cabeza en un gesto tan característico de Julie que Michael levantó la vista hacia su rostro. «¿No te pareces a los otros amigos de mamá?» «No», dijo Michael en voz baja, volviendo a mirar a Lindsay. «Supongo que no soy como los otros amigos de tu mamá. Éramos muy amigos, hace mucho tiempo». «¿Cuánto tiempo?», insistió Lindsay. «Porque los niños de 7 años no tienen concepto de la privacidad ni de las preguntas apropiadas». «Hace unos 8 años», respondió Michael, y Julie notó el énfasis deliberado en el lapso de tiempo. «Nos conocíamos muy bien, pero luego tu mamá tuvo que mudarse y perdimos el contacto». «Qué triste», dijo Lindsay con la sencilla empatía de la infancia. «Mamá no tiene muchos amigos, solo la tía Sara de su trabajo y la abuela. Creo que deberían volver a ser amigos. Es Navidad y la Navidad es para perdonar». Eso dice la señora Patterson en el colegio. A pesar de todo, a pesar de la tensión, las lágrimas y las revelaciones, Michael soltó una breve risa de sorpresa. «La señora Patterson parece muy sabia. ¿Cómo te llamas, cariño?» «Lindsay Marie Christensen», respondió Lindsay con orgullo. «Me pusieron el nombre de mi bisabuela por parte de mamá». «¿Cómo te llamas?» Julie observó cómo Michael tragaba saliva con dificultad. Michael Osborne. «Es un nombre bonito», dijo Lindsay. «¿Tienes hijos?» La pregunta era inocente, casual, del tipo que los niños suelen hacer a los desconocidos, pero cayó como una bomba. Michael cerró los ojos brevemente, y cuando los volvió a abrir, Julie pudo ver que brillaban con lágrimas contenidas. «No lo sé», dijo en voz baja, con la mirada fija en Julie por encima de la cabeza de Lindsay. «Realmente no lo sé». Y entonces Lindsay hizo la pregunta que lo cambiaría todo. La pregunta que haría imposible seguir fingiendo. La pregunta que Julie había estado temiendo durante 7 años. Dio un pequeño paso hacia Michael, estudiando su rostro con la intensa mirada analítica de un niño que intenta resolver un rompecabezas. Le miró a los ojos, luego se llevó la mano a los suyos y se los tocó. Le miró la cara, la forma de la mandíbula, la curva de los pómulos, comparándola con algo que solo ella podía ver. Y entonces, con la claridad absoluta y la honestidad brutal que solo los niños poseen, Lindsay preguntó: «¿Eres mi papá?» El mundo se detuvo. La música navideña se desvaneció. Las risas y las conversaciones de las tiendas cercanas se convirtieron en ruido de fondo. La nieve parecía congelarse en el aire. Todo se redujo a este único momento, a esta única pregunta, suspendida en el frío aire de diciembre. Julie sintió que su corazón se detenía en su pecho. No podía respirar, no podía pensar, no podía moverse. Era el momento. Era el momento del que había estado huyendo durante 8 años y ya no tenía a dónde huir. Michael se había quedado completamente inmóvil, agachado en la nieve con su abrigo caro y sus bolsos de diseño olvidados a su alrededor. Tenía los ojos fijos en el rostro de Lindsay, esos ojos azules tan parecidos a los suyos, y Julie podía ver que temblaba ligeramente. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir, pero no le salió ningún sonido. A su alrededor, la gente había empezado a darse cuenta de la escena. Algunos se habían detenido y miraban con la atención fascinada que siempre atraen los momentos dramáticos en público. Una anciana cercana se llevaba la mano al corazón, claramente interesada en lo que estaba sucediendo. «Lindsay», logró decir Julie finalmente, con una voz que era apenas un susurro. «Cariño, eso no es... No puedes simplemente...» Pero Lindsay no miraba a su madre. Miraba a Michael con esos ojos azules inquietantemente perspicaces, esperando una respuesta con la paciente expectación de una niña que sabe, de alguna manera, que ha hecho la pregunta más importante del mundo. Michael levantó la mano, temblorosa, y tocó suavemente la mejilla de Lindsay. Su pulgar rozó justo debajo de su ojo, donde esa distintiva mota dorada reflejaba las luces de Navidad. Su voz se quebró, se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. «No lo sé, cariño, pero me gustaría averiguarlo. ¿Te parecería bien?» Lindsay lo consideró seriamente. «Todos los niños del colegio tienen papá», dijo con naturalidad. «Soy la única de mi clase que no lo tiene. Mamá dice que mi papá tenía que estar en otro sitio, pero nunca dice dónde».
¿Estás en otro lugar? La sencilla pregunta destrozó algo en la compostura que Michael había mantenido cuidadosamente. Una lágrima se escapó y rodó por su mejilla, y él no se molestó en secársela. Lo estaba, dijo, con la voz ronca por la emoción, pero no lo sabía. Si lo hubiera sabido, miró a Julie, y el dolor en sus ojos era casi más de lo que ella podía soportar. Si lo hubiera sabido Julie, habría estado allí, para todo. Lo juro por Dios, habría estado allí. Julie estaba llorando ahora, llorando de verdad, con lágrimas corriendo por sus mejillas heladas. Elegiste Londres, dijo, pero su voz era débil, insegura. Ibas a marcharte. Yo te elegí a ti. Michael se levantó bruscamente y su voz se oyó al otro lado de la calle, haciendo que más gente se girara. No parecía importarle. Yo te elegí a ti, Julie. Siempre te elegí a ti. Y te fuiste sin darme la oportunidad de demostrártelo. Te fuiste y te lo llevaste todo. Señaló a Lindsay, sin saber qué decir. Te lo llevaste todo. Tenía miedo. La voz de Julie se quebró en un sollozo. Tenía 20 años y estaba embarazada, y tú hablabas de mudarte a otro país por tu carrera, y yo no podía. No podía ser lo que te frenara. No podía ver cómo me guardabas rencor por arruinar tus sueños. Así que, en lugar de eso, tomaste la decisión por los dos, dijo Michael. Y ahora había ira, mezclada con el dolor. Decidiste que no era lo suficientemente digna de confianza, que no estaba lo suficientemente comprometida, que no era lo suficientemente buena como para que me dijeras que iba a ser padre. La estaba protegiendo, replicó Julie. Me estaba protegiendo a mí misma. ¿No entiendes lo que es depender completamente de alguien? Tener un hijo que depende de ti y saber que si esa persona se va, si elige otra cosa antes que a ti, yo no me habría ido. El grito de Michael hizo que Lindsay se estremeciera, e inmediatamente se agachó de nuevo, colocando su mano sobre el hombro de ella en un gesto suave de disculpa. Lo siento, cariño. No quería gritar. Volvió a mirar a Julie, con voz más baja, pero no menos intensa. No te habría dejado, Julie. Ni a ti, ni a nuestro hijo. Nunca. Pero yo no lo sabía, susurró Julie. No podía saberlo. Y cuando me di cuenta de que estaba embarazada, ya habíamos tenido esa gran pelea sobre las prioridades en el futuro, y tú dijiste que necesitabas tiempo para pensar, y yo simplemente entré en pánico. Pensé que si te lo decía nos abandonarías o te quedarías por obligación y me odiarías por ello. Así que me fui. Tomé la decisión antes de que tú pudieras hacerlo. El silencio que siguió fue pesado, cargado con 8 años de dolor, falta de comunicación y decisiones que no se podían deshacer. Los copos de nieve caían sobre sus caras, en su pelo, en el gorro rosa de Lindsay, derritiéndose lentamente. Lindsay, que había estado observando toda la conversación con los ojos muy abiertos y solemnes, de repente habló. La señora Patterson dice que cuando las personas se aman, deben hablar de sus sentimientos antes de tomar decisiones importantes. Nos lo dijo cuando Tommy se mudó sin decírselo a nadie, y todos estábamos tristes. Los dos adultos miraron a la niña de 7 años, que les devolvió la mirada con esa sabiduría sencilla que a veces poseen los niños, que ven con claridad lo que los adultos complican. Tiene razón, dijo Michael finalmente, con una risa entrecortada. Tu señora Patterson tiene toda la razón. Se frotó la cara con la mano, limpiándose las lágrimas. Julie, no puedo hacer esto aquí. ¿Podemos ir a otro sitio? ¿Podemos hablar, por favor? Julie miró a su hija, a Michael, a la multitud curiosa que se había reunido. Pensó en volver a huir, en coger a Lindsay de la mano y desaparecer en el metro sin mirar atrás. Se había vuelto buena huyendo, escondiéndose, construyendo muros. Pero la pregunta de Lindsay resonaba en su cabeza. ¿Eres mi papá? Y la mirada en el rostro de Michael cuando tocó la mejilla de Lindsay, cuando vio sus propios ojos mirándolo, la forma en que dijo, yo habría estado allí. Quizás era hora de dejar de huir. De acuerdo, dijo en voz baja. De acuerdo, hay una cafetería a 2 manzanas.
Probablemente aún esté abierta. Michael asintió y luego miró a Lindsay. ¿Te parece bien, Lindsay? ¿Te importaría que fuera a tomar un café con tu madre y contigo? Lindsay se animó de inmediato, aparentemente sin inmutarse por la emotiva escena que acababa de presenciar. ¿Puedo tomar chocolate caliente con malvaviscos? Puedes tomar lo que quieras, dijo Michael, y su voz era cálida, casi sorprendida, como si no pudiera creer que estuviera hablando con esa niña. Ese milagro que no sabía que existía. ¿Cualquier cosa? Lindsay abrió mucho los ojos. ¿Incluso un bastón de caramelo para removerlo? Incluso un bastón de caramelo, confirmó Michael. Y sonrió. Sonrió de verdad. Por primera vez desde que se habían encontrado, su rostro se transformó. Le hizo parecer más joven. Le hizo parecer el Michael que Julie recordaba. Aquel del que se había enamorado en la cafetería de la universidad, no muy diferente del lugar al que se dirigían. Vale. Lindsay agarró la mano de Michael con la confianza natural de los niños, aparentemente decidiendo que alguien que le ofrecía chocolate caliente ilimitado no podía ser tan malo. Vamos, él la comenzó a tirar de él por la calle y Michael, con aspecto ligeramente aturdido, recogió sus bolsas de la compra con la mano libre y se dejó llevar. Miró hacia atrás a Julie, que se había quedado paralizada en la acera nevada, observando la pequeña mano de su hija en la grande de él, viéndolos alejarse juntos. Algo se rompió en su pecho. Una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada y que había mantenido encerrados 8 años de dolor, arrepentimiento y sí. Se llevó la mano a la boca, luchando por contener una nueva oleada de lágrimas. Michael se detuvo, con Lindsay todavía tirando de su mano, y se volvió. Julie, ¿vienes? Ella lo miró, al hombre que había amado y perdido, al padre que su hija nunca había conocido, a la vida de la que había huido durante 8 años, y se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, era hora de dejar de huir y empezar a afrontar la verdad. Sí, dijo, con voz más firme ahora. Sí, voy. Mientras caminaban hacia la cafetería, Lindsay entre ellos charlaba alegremente sobre sus tipos favoritos de chocolate caliente y le hacía preguntas a Michael sobre sus galletas navideñas favoritas. Julie cruzó la mirada con Michael por encima de la cabeza de su hija. El dolor seguía ahí. El dolor, la ira y la traición. Pero también había algo más, algo que parecía casi esperanza. Y por primera vez en 8 años, Julie se permitió tener esperanza también. La cafetería era uno de esos acogedores establecimientos de Boston que probablemente llevaba allí décadas. Todo era ladrillo visto, muebles desparejados y el rico aroma de los granos de café recién molidos. Las luces navideñas colgaban desordenadamente del techo y en una esquina había un pequeño árbol decorado con adornos de papel hechos por los niños de la escuela local. Era un lugar cálido y acogedor, de esos en los que uno puede refugiarse del frío invernal y tomarse una taza de algo caliente durante horas. Afortunadamente, tampoco estaba muy concurrido. La mayoría de la gente estaba en casa preparándose para la Navidad o de compras, por lo que la cafetería solo estaba llena de unas pocas personas, una pareja estudiando en un rincón y un anciano leyendo el periódico junto a la ventana. Michael les abrió la puerta y Lindsay corrió inmediatamente hacia el mostrador, pegando la cara al escaparate donde se exhibían pasteles y galletas. Julie se dispuso a seguirla, pero Michael la agarró suavemente del brazo. Julie, lo que dije va en serio. Lo que ella quiera. Lo que tú quieras, por favor. Había algo en su voz, algo casi desesperado, como si comprarles chocolate caliente y galletas fuera lo único que podía controlar en ese momento, lo único que podía ofrecerles. Julie lo reconoció porque había sentido lo mismo innumerables veces a lo largo de los años. Cada vez que Lindsay pedía algo y Julie tenía que calcular si podían permitírselo, sentía la impotencia de querer darle a su hija el mundo y poder ofrecerle tan poco. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Gracias», pidieron, Lindsay charlando animadamente con el barista sobre exactamente cuántos malvaviscos quería en su chocolate caliente, y luego se sentaron en una mesa cerca del fondo, lejos de las ventanas y de las miradas indiscretas. Michael había insistido en comprar varias galletas para que Lindsay eligiera,
y ahora ella las estaba colocando en su servilleta por tamaño, completamente absorta en su tarea. Durante un largo rato, ninguno de los dos adultos habló. Michael miraba a Lindsay como si intentara memorizar cada detalle de su rostro, mientras Julie miraba sus manos envueltas alrededor de la taza de café, incapaz de sostener su mirada. Finalmente Michael habló, con una voz tan baja que Lindsay, concentrada en sus galletas, no pudo oír. Necesito que me digas la verdad, Julie. Necesito saberlo. ¿Es ella mía? Julie sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Había llegado el momento. El momento en el que tenía que elegir entre la verdad o continuar con la mentira que había definido los últimos 8 años de su vida. Aún podía negarlo. Podía inventarse una historia sobre otro hombre, proteger a Lindsay de la complicación de tener un padre que aparecía de la nada. Podía mantener intacta su vida sencilla y controlada. Pero al mirar a Lindsay, a esos ojos inconfundibles y esa sonrisa que cada vez se parecía más a la de Michael cuanto más tiempo estaban allí sentados, Julie supo que la mentira era insostenible. Incluso si se marchaba en ese momento, Michael sabría que esa mota dorada era una marca genética condenatoria que la familia Osborne había transmitido de generación en generación. Descubrí que estaba embarazada 2 días después de que mencionaras Londres por primera vez, dijo Julie en voz baja, sin mirarlo. Era septiembre. La semana anterior habíamos tenido una gran pelea sobre lo que queríamos de la vida, dónde nos veíamos dentro de 5 años. Dijiste que necesitabas tiempo para pensar en nosotros, en si queríamos lo mismo. Hizo una pausa y respiró temblorosamente. Michael permanecía completamente inmóvil frente a ella, sin siquiera parecer respirar. Y entonces viniste y estabas tan emocionado con esta oportunidad en Londres, con cómo podría impulsar tu carrera, con cómo era todo por lo que habías estado trabajando. Hablabas de contratos de 18 meses, de experiencia internacional y de ascender en la empresa. La voz de Julie bajó aún más, y yo miré la prueba de embarazo en mi cuarto de baño y me di cuenta de que tenía 20 años. Estaba embarazada, y el hombre al que amaba estaba a punto de mudarse al otro lado del océano. Así que te fuiste, dijo Michael con voz hueca. Tomaste la decisión por los dos. Tomé la decisión que creí mejor para todos, corrigió Julie, mirándolo por fin. Tenía los ojos húmedos por las lágrimas que claramente luchaba por contener. Pensé que si te lo contaba, o bien te irías de todos modos y le guardarías rencor al bebé por atarte, o bien te quedarías y me guardarías rencor por arruinar tus sueños. No podía afrontar ninguna de las dos opciones, así que me fui. Y nunca se te ocurrió preguntarme qué quería yo. La voz de Michael se quebró. Nunca se te ocurrió que tal vez, solo tal vez, yo querría saber que iba a ser padre, que querría estar allí. Tenía miedo, susurró Julie. Estaba aterrorizada, Michael. Había visto a mi madre criarme sola después de que mi padre se marchara porque éramos una responsabilidad demasiado grande. No iba a hacerle eso a otro niño. No iba a hacerte elegir y luego pasar el resto de nuestras vidas preguntándonos si te arrepentías. Yo te elegí a ti. La voz de Michael se elevó ligeramente, haciendo que Lindsay levantara la vista de sus galletas con preocupación. Inmediatamente la bajó de nuevo, pero la intensidad no disminuyó. Antes de que te fueras, antes incluso de saber lo del bebé, yo te elegí a ti. Llamé a la empresa al día siguiente de hablar sobre Londres y les dije que rechazaba la oferta. Tenía pensado darte una sorpresa, decirte que me quedaba en Boston, que podíamos construir nuestra vida juntos aquí. Julie sintió como si le hubieran succionado todo el aire de la habitación. ¿Qué? Fui a tu apartamento para decírtelo, continuó Michael, hablando ahora más rápido, como si se hubiera roto un dique. Tenía flores y champán y te iba a decir que eras más importante que cualquier carrera profesional, que lo resolveríamos juntos. Pero no estabas allí. Tu compañera de piso me dijo que te habías mudado en mitad de la noche. Habías bloqueado mi número. Habías dejado tu trabajo. Era como si te hubieras esfumado. Dios mío, suspiró Julie. El peso de lo que había hecho, del error que había cometido, la abrumó como una ola. Michael no lo sabía,
Pensaba que estabas seguro de que elegirías el trabajo. Te busqué, dijo Michael, y su voz estaba cargada de un dolor antiguo. Durante meses, Julie, contraté a investigadores privados. Llamé a todos nuestros conocidos, pero te habías escondido muy bien. Al final, tuve que aceptar que no querías que te encontraran, que te habías ido porque ya no me querías. Eso no es. Julie empezó a decir y luego se detuvo. Porque ¿qué podía decir? Que lo había amado tanto que le aterrorizaba. Que había huido porque tenía miedo, no porque no le importara. Nunca dejé de amarte, Michael. Tenía tanto miedo de perderte que te alejé primero. Se miraron fijamente a través de la mesa. El peso de 8 años de falta de comunicación y oportunidades perdidas se cernía entre ellos. Lindsay, sintiendo el tono serio, aunque no entendía las palabras, dejó de comer galletas y los miraba con ojos preocupados. ¿Va todo bien?, preguntó en voz baja. ¿Estáis peleados? Michael se volvió inmediatamente hacia ella y su expresión se suavizó. No, cariño, no estamos peleando. Solo estamos hablando de algunas cosas que sucedieron hace mucho tiempo. Cosas de adultos. Mamá parece triste, observó Lindsay con la franca honestidad de los niños. Los dos parecen tristes. A veces, dijo Michael con cuidado, los adultos tienen que hablar de cosas tristes para poder entenderse mejor. No significa que haya ningún problema ahora mismo. En realidad es algo bueno, aunque sea difícil. Lindsay pareció aceptarlo y volvió a su chocolate caliente, pero los observaba a ambos con atención, y Julie se dio cuenta de que su hija era más perspicaz de lo que a veces creía. Michael, dijo Julie en voz baja, volviendo a llamar su atención. Lo siento mucho. Debería haber hablado contigo. Debería haberte dado la oportunidad de tomar tu propia decisión. Debería haber confiado en ti. Deberías haberlo hecho, asintió Michael, y aún no había perdón en su voz, solo reconocimiento del daño causado. Me has robado 8 años con mi hija, Julie. 8 años de primeras veces, su primera palabra, sus primeros pasos, su primer día de colegio. 8 Navidades, 8 cumpleaños. Nunca podré recuperarlos. Cada palabra era un cuchillo, y Julie se merecía cada corte. Las lágrimas corrían ahora por su rostro y ella no intentaba detenerlas. Lo sé y lo siento. Creía que estaba haciendo lo correcto. Creía que la estaba protegiendo a ella, protegiéndote a ti, protegiéndonos a todos. Pero solo era un niño asustado que cometió un terrible error. Michael se frotó la cara con ambas manos, y cuando volvió a levantar la vista, parecía más viejo, más cansado. Necesito estar seguro, dijo. Necesito una prueba de paternidad, documentación oficial. No porque no te crea, añadió rápidamente, al ver su rostro, sino porque Lindsay merece que se le reconozca legalmente. Merece tener mi nombre en su certificado de nacimiento, tener acceso a mi seguro médico. Hizo una pausa, con la voz quebrada de nuevo. Tener un padre que pueda cuidar de ella. De acuerdo, dijo Julie inmediatamente. Lo que tú necesites, lo que Lindsay necesite. No me opondré a nada. No quiero pelear, dijo Michael, y parecía agotado. Julie, a pesar de todo, a pesar de lo enojado y herido que estoy ahora mismo, no quiero pelear. Miró a Lindsay, que ahora dibujaba con el dedo en la espuma de su chocolate caliente. Quiero conocer a mi hija, si es mía. Lo es, dijo Julie con certeza. No hubo nadie más, Michael, antes de ti, durante tu relación, ni durante mucho tiempo después. Es tuya. Michael cerró los ojos y ella vio que le temblaban las manos apoyadas sobre la mesa. Cuando volvió a abrir los ojos, estaban llenos de lágrimas. Entonces me he perdido toda su vida. Y me lo he perdido. No te la perdiste por nada que hicieras, dijo Julie con firmeza. Te la perdiste por mi decisión. Si vas a enfadarte, enfádate conmigo. Lindsay no tuvo nada que ver con todo esto. Lo sé, dijo Michael con un poco de brusquedad. Nunca podría enfadarme con ella. Ella es inocente en todo esto. Respiró hondo, claramente tratando de recomponerse. Pero Julie, tengo que dejarlo claro.
Si es mi hija y lo demostramos, quiero formar parte de su vida. De verdad, de su vida, no solo visitas los fines de semana o cheques de manutención. Quiero ser su padre. Lo entiendo, dijo Julie. No te lo impediré, te lo prometo. Mamá, la voz de Lindsay interrumpió su conversación. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto, cariño, dijo Julie, tratando de sonreír entre lágrimas. ¿Qué pasa? Lindsay miró a Michael, luego a su madre y luego de nuevo a Michael. Si eres mi papá, ¿por qué no vivías con nosotros antes? Todos los papás de mis amigos viven con ellos, o al menos los ven de vez en cuando. Yo nunca te había visto antes. La pregunta era inocente, natural, pero le golpeó como un mazazo. Michael se quedó consternado, abriendo y cerrando la boca, mientras intentaba pensar cómo responder. Julie intervino. Eso es porque papá no sabía nada de ti, cariño. Es complicado, pero no es porque no quisiera conocerte. Simplemente no sabía que existías. ¿Por qué no?, insistió Lindsay. Porque los niños de 7 años siempre preguntan por qué. Siempre indagan hasta llegar a la verdad fundamental. Porque mamá cometió un error, dijo Julie, con voz firme a pesar de que se le partía el corazón. Un gran error, y lo siento mucho. Lindsay asimiló la información con la seriedad que merecía. Luego, con la asombrosa inteligencia emocional que a veces demostraba, preguntó, «Pero ahora vas a arreglar el error, ¿verdad? Eso es lo que siempre me dices. Cuando cometes un error, pides perdón y luego lo arreglas». Julie no pudo evitar reírse, aunque estaba llorando. «Sí, cariño, vamos a intentar arreglarlo ahora». «Bien», dijo Lindsay con decisión. Se volvió hacia Michael con la franqueza propia de la infancia. «¿Quieres ser mi papá? ¿De verdad?» Michael frunció el ceño y dejó de intentar ocultar sus lágrimas. «Más que nada en el mundo», dijo con voz entrecortada por la emoción. «Si me dejas». Lindsay lo pensó por un momento, estudiando su rostro con esos ojos azules que compartían. Luego sonrió radiante y hermosa y dijo, «Está bien, pero debes saber que soy muy trabajosa. Mamá lo dice. Hago demasiadas preguntas y no siempre recuerdo limpiar mi habitación y a veces canto demasiado fuerte». A pesar de todo, Michael se rió, un sonido genuino de alegría sorprendida. «Creo que puedo manejarlo. Yo también hacía demasiadas preguntas». «¿En serio?», preguntó Michael, inclinándose hacia adelante con interés. «¿Qué tipo de preguntas?», preguntó Lindsay con los ojos iluminados. «¿Por qué los copos de nieve tienen todos patrones diferentes y qué hace que el cielo sea azul? ¿Y cómo saben los pájaros en qué dirección volar hacia el sur para pasar el invierno?» «Yo también hago preguntas como esas», exclamó Lindsay. «Mamá dice que debería ser científica porque siempre estoy haciendo experimentos». «¿Qué tipo de experimentos?», preguntó Michael, y Julie observó con asombro cómo él entablaba conversación con su hija, con total naturalidad, como si llevara años haciéndolo. «Bueno, la semana pasada quería saber si las plantas podían crecer en agua de diferentes colores. Así que eché colorante alimentario en el agua, y ahora las flores blancas que compró mamá se están volviendo azules y rojas. Y es realmente genial. Excepto que derramé un poco de rojo en la alfombra, y mamá no se alegró mucho por eso. En realidad es un experimento muy bueno», dijo Michael. «¿En serio estás probando cómo las plantas transportan el agua a través de sus tallos? Eso se llama transporte xilemático». Lindsay abrió mucho los ojos. «¿De verdad? He hecho algo científico de verdad». «¿Algo científico de verdad?», confirmó Michael. «Quizás podríamos hacer más experimentos juntos alguna vez. Si tu madre dice que está bien». Miró a Julie cuando dijo esto, y ella vio la pregunta en sus ojos, la esperanza mezclada con la incertidumbre. Ella asintió, sin confiar en su voz. Se quedaron en la cafetería otra hora más, y Julie observó a Michael y Lindsay hablar. Él le preguntó sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre sus materias, libros y juegos favoritos. Le contó sobre su propia infancia, sobre cómo creció en Boston, sobre su maestra de segundo grado, a quien había querido mucho. Era paciente con sus preguntas, reflexivo con sus respuestas y genuinamente interesado en todo lo que ella decía.
y Julie vio a Lindsay florecer bajo su atención de una manera que nunca antes había visto. Su hija siempre había sido extrovertida y segura de sí misma, pero ahora había algo diferente, algo que parecía casi una culminación, como si una pieza que Lindsay ni siquiera sabía que le faltaba hubiera encajado de repente en su sitio. A Julie se le partió el corazón y se le llenó al mismo tiempo. Finalmente, cuando la cafetería se preparaba para cerrar, se abrigaron con sus prendas de invierno y salieron a la fuerte nevada. La ciudad estaba más tranquila ahora. La mayoría de la gente estaba en casa por la víspera de Navidad y las calles parecían sacadas de una bola de nieve. «Debería llevarla a casa», dijo Julie a regañadientes, aunque una parte de ella quería congelar ese momento, esa paz provisional entre ellos antes de que la realidad volviera a irrumpir. «Es tarde y mañana es Navidad». «Por supuesto», dijo Michael inmediatamente. «¿Dónde vives?» «Te llamaré un taxi». «En Cambridge», dijo Julie. «Pero normalmente tomamos el té». «No hace falta». «Por favor», la interrumpió Michael con delicadeza. «Es tarde, está nevando y tengo dinero de sobra. Déjame hacerlo. Déjame cuidar de vosotros dos, aunque solo sea un viaje en taxi». Julie quería negarse, quería mantener su independencia, pero estaba cansada y emocionalmente agotada. Y la idea de subir y bajar a Lindsay del tren con ese tiempo le resultaba de repente abrumadora. «De acuerdo, gracias». Michael paró un taxi con facilidad, gracias a su abrigo caro y su actitud segura, que los hizo aparecer de la nada, y les abrió la puerta. Lindsay subió primero, ya bostezando, agotada por la emoción y la hora tardía. Antes de que Julie pudiera subir, Michael le cogió la mano. «Julie, mañana es Navidad. ¿Puedo verla? ¿Veros a las 2? Sé que es repentino y que tenemos mucho que resolver, pero no quiero esperar. Ya me he perdido 8 años. No quiero perderme ni un día más». Julie lo miró, vio la esperanza y la desesperación en sus ojos y recordó las palabras de Lindsay. Todos los niños merecen estar con su familia en Navidad, incluso si esa familia es nueva, extraña y complicada. «Sí», dijo. «Ven a cenar. No será nada especial. Solo íbamos a hacer un pequeño asado con verduras, pero eres bienvenido». La cara de Michael se iluminó como si ella le hubiera dado el mejor regalo de Navidad imaginable. «¿A qué hora?» «Sobre las 5. Allí estaré». Sacó su teléfono. «Dame tu número. Esta vez el número de verdad, por favor». Julie se lo recitó y él lo marcó inmediatamente para que ella tuviera el suyo. «Esta vez no me bloquees», dijo. Y había un atisbo de su antiguo humor en su voz, aunque todavía estaba teñida de dolor. «No lo haré», prometió ella. «Michael, realmente siento todo lo que ha pasado». «Lo sé», dijo él. «Lo resolveremos. Tenemos que hacerlo por ella». Miró más allá de Julie, donde Lindsay ya estaba medio dormida en el taxi. «Es increíble, Julie. Pase lo que pase, cometamos los errores que cometamos. Es absolutamente increíble». «Lo es», asintió Julie con la garganta apretada. «Es lo mejor que he hecho nunca». «Nosotros», corrigió Michael en voz baja. «Lo mejor que hemos hecho nunca, aunque yo aún no lo supiera». Le dio al conductor la dirección de Julie en Cambridge y una generosa propina, y luego se alejó del taxi. «Envíame un mensaje cuando llegues bien a casa». «Lo haré». Mientras el taxi se alejaba, Julie miró hacia atrás y vio a Michael de pie bajo la nieve, mirándolos partir, con las bolsas de la compra olvidadas en el suelo a su lado y la mano levantada en un pequeño gesto de despedida. «Mamá», murmuró Lindsay somnolienta a su lado. «¿Michael es realmente mi papá?» Julie abrazó a su hija y le dio un beso en la parte superior de su gorro rosa. «Sí, cariño, creo que realmente lo es». «Bien». Lindsay suspiró, acurrucándose junto a Julie. «Me gusta, es simpático y tiene los mismos ojos que yo». «Sí», coincidió Julie, observando las calles nevadas de Boston deslizarse por la ventana. «Realmente los tiene». Esa noche, después de llevar a Lindsay dormida al apartamento del segundo piso y acostarla en la cama, después de ordenar el pequeño espacio e intentar averiguar cómo hacer que su modesta cena de Navidad pareciera lo suficientemente especial para un director ejecutivo millonario, Julie finalmente se permitió derrumbarse. Se sentó en su sofá cama, todavía con su abrigo beige puesto, porque parecía que no podía entrar en calor.
Y lloró. Lloró por los años que le había robado a Michael, por el padre sin el que Lindsay había crecido, por los errores que había cometido por miedo y orgullo. Lloró por la joven que había sido, tan segura de que estaba haciendo lo correcto, tan aterrorizada por ser abandonada, que había sido ella la primera en abandonar. Su teléfono vibró, un mensaje de texto de un número desconocido que solo podía ser de Michael. ¿Llegaste bien a casa? Una pregunta tan simple, pero que parecía cargada de significado. Alguien estaba pendiente de ella, preocupándose por si había llegado bien a casa. Había estado sola durante tanto tiempo, tomando todas las decisiones por sí misma, que había olvidado lo que se sentía al tener a alguien con quien compartir la carga. Sí, gracias por el taxi, por todo. Hubo una larga pausa. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Cuál es su color favorito? ¿Su comida favorita? ¿Qué la hace reír? ¿A qué le tiene miedo? Quiero saberlo todo, Julie. Todo lo que ha pasado en estos 8 años. Y así, sentada en su pequeño apartamento, con el radiador traqueteando y la nieve de Boston cayendo fuera de su ventana, Julie comenzó a escribir. Le contó la obsesión de Lindsay por Pink, cómo solo comió macarrones con queso durante un mes entero cuando tenía 4 años, sobre cómo se reía de chistes tontos y juegos de palabras que ni siquiera eran graciosos. Le contó el miedo de Lindsay a las tormentas, cómo dormía con 3 peluches que tenían que estar colocados en un orden específico, cómo era amable con todo el mundo, incluso con los niños malos del colegio. Le contó la primera vez que Lindsay le preguntó por su padre, cuando tenía 4 años y había visto a otros niños con sus padres en el parque. Julie le había dicho que debía estar muy lejos, lo cual era cierto en cierto sentido, pero no en el sentido en que Lindsay lo había entendido. Le contó sobre los cumpleaños que celebraban solo ellas dos y su madre, de las navidades en las que Julie había trabajado turnos extra para poder comprar un regalo especial, de las reuniones de padres y profesores en las que se había sentado sola en sillas pensadas para dos. Ella le contó todo y Michael lo leyó todo, respondiendo con preguntas y comentarios, y ella sospechó que él también lloraba. Estuvieron enviándose mensajes hasta las 3 de la madrugada, hasta que a Julie le ardían los ojos y le dolían los pulgares, hasta que le había pintado un retrato de la hija que él nunca había conocido, la vida que ella había construido sin él. Y cuando finalmente se despidieron, o más bien se dieron los buenos días, ya que era Navidad, el último mensaje de Michael simplemente decía, gracias por ella. A pesar de todo, gracias por traerla al mundo. Estoy deseando conocerla. Estoy deseando ser su padre. Julie se quedó dormida en el sofá, todavía vestida, con el teléfono en la mano. Y por primera vez en 8 años, no se sintió tan sola. La mañana de Navidad amaneció brillante y fría, con el sol reflejándose en la nieve recién caída con tal intensidad que dolía mirar. Lindsay despertó a Julie a las 7, saltando de emoción ante la modesta pila de regalos que había debajo de su pequeño árbol. Mamá, mamá, despierta. Es Navidad. Ha venido Papá Noel. Julie se despertó a duras penas, con los ojos irritados por la falta de sueño y el llanto, pero esbozó una sonrisa para su hija. ¿De verdad? ¿Vamos a ver qué nos ha traído? Pasaron la mañana en pijama, abriendo regalos, bebiendo chocolate caliente y viendo películas navideñas. Julie había ahorrado durante meses para comprarle a Lindsay los materiales de arte que quería, y el grito de alegría de su hija al abrir la caja hizo que todos los turnos extra valieran la pena. Pero, bajo la alegría, Julie sentía que el nerviosismo iba en aumento. Michael vendría esa noche. Había invitado a un hombre que ahora era prácticamente un extraño, el padre de Lindsay, a quien había hecho mucho daño, a su modesta casa para la cena de Navidad. ¿Y si resultaba incómodo? ¿Y si Lindsay notaba la tensión? ¿Y si Michael echaba un vistazo a cómo vivían y decidía demandarla por la custodia? Este último pensamiento le heló las venas. Él había dicho que no quería pelear, pero la gente dice muchas cosas. Él tenía dinero, poder, abogados. Ella tenía un apartamento de una habitación y un trabajo como gerente de una librería. Si él quería quitarle a Lindsay, ¿podría ella impedirlo?
Mamá, estás pensando demasiado otra vez, dijo Lindsay, aparentemente al darse cuenta de la expresión preocupada de Julie. La abuela dice que pensar demasiado te da arrugas. A pesar de sí misma, Julie se rió. La abuela dice muchas cosas. ¿Michael sigue viniendo a cenar? Sí, cariño, sobre las 5. Bien. Lindsay volvió a sus nuevos lápices de colores, aparentemente ajena a las implicaciones que tendría la velada para su vida. A las 3, Willem, Julie empezó a cocinar. Su cocina era diminuta, apenas había espacio para una persona, pero hizo lo que pudo con el asado y las verduras, las patatas y la salsa. Incluso se había dado el lujo de comprar un pequeño postre en la panadería de la calle. No era nada sofisticado, pero estaba hecho con amor, y era todo lo que podía ofrecer. A las 4:30 hizo que Lindsay se cambiara el pijama por un bonito vestido, rosa, por supuesto, y se puso su mejor conjunto, un sencillo vestido azul marino que solía reservar para eventos de trabajo. Intentó ver su apartamento a través de los ojos de Michael y se estremeció. Los muebles eran de segunda mano, la alfombra tenía manchas en algunos sitios a pesar de sus esfuerzos, y las paredes eran tan finas que podían oír a los vecinos discutir. Estaba limpio y era acogedor y estaba lleno de amor, pero no era gran cosa. Desde luego, no era donde debería vivir la hija de un millonario. Ese pensamiento la enfermaba. ¿Estaba Lindsay privada de algo por culpa del orgullo de Julie? ¿Debería haber intentado más encontrar a Michael? ¿Decírselo? ¿Pedirle ayuda? Pensaba que estaba siendo fuerte e independiente, manteniendo a su hija por su cuenta. Pero, ¿y si solo había sido terca y tonta? El timbre sonó exactamente a las 5 p.m. y el corazón de Julie se le subió a la garganta. Había llegado el momento. No podía seguir huyendo. No podía seguir escondiéndose. Era hora de afrontar las consecuencias de sus decisiones. Abrió la puerta y Michael estaba allí, con un aspecto diferente al de la noche anterior. No llevaba el abrigo y el reloj caros. En su lugar, llevaba vaqueros y un sencillo jersey gris, y se parecía más al estudiante universitario del que se había enamorado que al director ejecutivo con el que se había topado ayer. En sus brazos llevaba más regalos envueltos en papel brillante con elaborados lazos. «Hola», dijo, y parecía tan nervioso como ella se sentía. «Espero no haber llegado demasiado pronto. He estado dando vueltas a la manzana durante 20 minutos para no llegar pronto». Esa confesión, vulnerable y sincera, hizo que Julie sintiera un alivio en el pecho. «Llegas justo a tiempo. Pasa». Entró en el pequeño apartamento y Julie lo observó mientras lo observaba todo. El espacio reducido, los muebles modestos, los dibujos a lápiz pegados con cinta adhesiva en las paredes. Ella esperaba un juicio, una crítica, alguna señal de que él pensaba que esto no era lo suficientemente bueno para su hija. En cambio, él sonrió. Es acogedor, cálido, se siente como un hogar. Lindsay salió corriendo del dormitorio, aparentemente esperando el timbre. «Michael, has venido. Feliz Navidad». Ella le rodeó la cintura con los brazos y Michael se quedó paralizado por un segundo antes de abrazarla también. Su expresión era de asombro y emoción abrumadora. «Feliz Navidad, Lindsay. Te he traído algo. Más regalos». Lindsay abrió mucho los ojos. «Pero Papá Noel ya ha venido». «Bueno, Papá Noel no podía saber que yo estaría aquí este año», dijo Michael, dejando los paquetes en el suelo. «Así que estos son de mi parte. ¿Te parece bien? ¿Bromeas? Más regalos siempre están bien». Lindsay empezó a cogerlos, pero se detuvo y miró a su madre. «Mamá, ¿está bien?» Julie quería decir que no. Quería proteger a Lindsay de que se malcriara, de que esperara demasiado, de la decepción que podría sentir si Michael desaparecía de sus vidas tan repentinamente como había aparecido. Pero al ver su rostro esperanzado y la emoción de Lindsay, no pudo hacerlo. «Está bien, cariño. Pero, ¿qué le dices a Michael?» «Gracias», dijo Lindsay inmediatamente. Luego comenzó a rasgar el papel de regalo con el entusiasmo que solo los niños poseen. Los regalos eran pensados, no solo caros. Un kit de ciencias con experimentos que podían hacer juntos. Libros sobre el espacio y los dinosaurios, temas que Julie había mencionado la noche anterior y que a Lindsay le encantaban.
Un pingüino de peluche porque Lindsay había dicho que los pingüinos eran sus animales favoritos. Y escondida en el fondo, una pequeña caja que Lindsay abrió para encontrar una delicada cadena de oro con un pequeño colgante en forma de corazón. El corazón es en realidad un medallón, le explicó Michael arrodillándose a su lado. Mira, puedes poner fotos dentro. Pensé que tal vez podrías poner una foto de tu mamá en un lado y si quieres, una foto mía en el otro, para que siempre estemos contigo. Lindsay le echó los brazos al cuello. Gracias, 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 mamá. ¿Puedes poner fotos esta noche? Veremos qué fotos tenemos, dijo Julie con voz entrecortada. Miró a Michael por encima de la cabeza de Lindsay y articuló con los labios. Gracias. La cena fue sorprendentemente fácil. Michael elogió la comida, ayudó a Lindsay con las verduras y contó historias sobre las navidades de su infancia que hicieron reír a Lindsay. Encajaba en su pequeña cocina como si fuera su lugar, pasando platos y sirviendo bebidas, y pareciendo genuinamente feliz de estar en su modesto apartamento. Después de la cena, Lindsay insistió en que vieran su película navideña favorita, y los tres se apretujaron en el pequeño sofá. Lindsay se sentó entre ellos y a mitad de la película, apoyó la cabeza en el hombro de Michael con total naturalidad, como si lo hubiera hecho toda su vida. Michael la rodeó con el brazo y por encima de la cabeza de Lindsay, sus ojos se encontraron con los de Julie. El dolor seguía ahí, el sufrimiento y las preguntas, pero también había algo más. Gratitud, tal vez, o el comienzo del perdón. Cuando terminó la película, Lindsay bostezaba, luchando contra el sueño como hacen los niños en los días emocionantes. ¿Tienes que irte?, le preguntó a Michael, con voz débil y decepcionada. Debería, respondió Michael con suavidad. Se está haciendo tarde y necesitas dormir, pero te volveré a ver muy pronto. De acuerdo, te lo prometo. Mañana. Michael miró a Julie con una pregunta en los ojos. Ella asintió. Si tu madre dice que está bien, entonces sí, mañana. ¿De acuerdo?, dijo Lindsay, aparentemente satisfecha. Luego, con la franqueza de los niños, preguntó, «Como eres mi papá, ¿te llamo papá o sigo llamándote Michael?» La señora Patterson dice que debemos preguntar a las personas cómo quieren que las llamemos. Michael contuvo el aliento y Julie vio que le temblaban ligeramente las manos. «Puedes llamarme como te parezca mejor, cariño. Michael está bien, o papá, o papi, o cualquier otra cosa, lo que te haga sentir cómoda». Lindsay lo pensó seriamente. «Creo que papi», decidió finalmente, «porque así es como todos mis amigos llaman a sus papás. ¿Te parece bien?» «Más que bien», dijo Michael, con la voz ronca por la emoción. «Es perfecto». Después de acostar a Lindsay, de que ella insistiera en enseñarle a Michael su habitación y todos sus juguetes favoritos, y de que por fin se durmiera, Julie acompañó a Michael a la puerta. Se quedaron en el pequeño pasillo y de repente, la tranquilidad de la velada se evaporó, dejando solo a los dos y toda su historia sin resolver. «Gracias por esta noche», dijo Michael en voz baja, «por dejarme estar aquí, por presentarme a nuestra hija, por...» Hizo una pausa, buscando las palabras. «Por darme una oportunidad, a pesar de que no la merezco después de lo enfadado que estaba ayer». «Tenías todo el derecho a estar enfadado», dijo Julie. «Y todavía lo tienes. Te quité 8 años, Michael. No tienes que perdonarme solo porque la cena haya ido bien». «Lo sé». Se quedó callado un momento. «Julie, he estado pensando en lo que dijiste sobre tener miedo. Y ahora me doy cuenta de que eras muy joven. Los dos teníamos 20 años. Apenas éramos adultos. Y tú te enfrentabas sola a la maternidad. Sigo pensando que deberías habérmelo contado, pero estoy intentando entender por qué no lo hiciste». «Debería haber confiado en ti», dijo Julie. «Esa es la conclusión. Debería haber tenido fe en ti, en nosotros, pero no lo hice. Y lo siento. Tenemos que hacer la prueba de paternidad», dijo Michael, cambiando ligeramente de tema. «No porque ya lo dude. Al mirarla, al estar con ella, sé que es mía, pero por razones legales, por su certificado de nacimiento, por los acuerdos de custodia, repitió Julie, y no pudo ocultar el miedo en su voz. «Michael, por favor, no intentes quitármela.
Sé que te la he ocultado y sé que tienes todo el derecho legal, pero por favor, ella es todo mi mundo. No puedo. Oye, oye, dijo Michael rápidamente, levantando las manos para agarrarla suavemente por los hombros. No estoy intentando quitártela, Julie. Nunca haría eso. Ella necesita a su madre. Veo lo mucho que te quiere, lo bien que la has criado. Solo quería decir que tenemos que encontrar la manera de compartir la custodia, de ser padres juntos. Quiero formar parte de su vida, pero no intento quitártela a ti. Julie sintió un alivio tan intenso que se mareó. Gracias, susurró. Gracias. Pero quiero ayudar, continuó Michael. Me refiero a económicamente. Este apartamento es pequeño, Julie. Demasiado pequeño para una niña en crecimiento. Y vi lo gastado que estaba tu abrigo, cómo compraste todo de marca blanca para la cena. Estás pasando apuros y no tienes por qué. Déjame ayudar. Déjame mantener a mi hija. El orgullo luchaba con la practicidad en el pecho de Julie. Quería decir que no para demostrar que podía hacerlo todo ella sola. Pero al mirar a su alrededor, a su pequeño apartamento, al pensar en las veces que había tenido que decirle que no a Lindsay, en las oportunidades que no podía permitirse ofrecerle, supo que su orgullo estaba haciendo daño a la persona equivocada. De acuerdo, dijo, pero hagámoslo legalmente. Manutención infantil, acuerdos de custodia, todo. No quiero que haya confusiones ni resentimientos más adelante. De acuerdo, Michael dijo, haré que mi abogado redacte los documentos. Documentos justos, Julie. No intento fastidiarte. Solo quiero ser el padre de Lindsay. Lo sé. Julie respiró hondo. Michael, sé que esto es complicado y confuso y que tenemos mucho que resolver, pero necesito que sepas que al verte con ella esta noche, al ver lo bien que te llevas con ella, lo natural que es, me alegro de que lo sepas. Me alegro de que estés aquí, aunque eso signifique que tenga que afrontar lo mucho que la he fastidiado. Michael estudió su rostro durante un largo momento. La has fastidiado, dijo con sinceridad. Pero también me has dado el regalo más increíble. Has creado a esta niña maravillosa. La has criado para que sea inteligente, amable y curiosa. La has mantenido a salvo y la has querido durante 8 años. Sí, deberías habérmelo dicho. Pero Julie, hiciste un trabajo maravilloso con nuestra hija. El cumplido, inesperado y generoso hizo que a Julie se le llenaran los ojos de lágrimas. Gracias, susurró. Debería irme, dijo Michael a regañadientes, pero te veré mañana. Estaba pensando que tal vez podríamos llevar a Lindsay al Museo de Ciencias. Parece que le gustan esas cosas. Le encantaría, dijo Julie, sonriendo a pesar de las lágrimas. Michael empezó a marcharse, pero luego se volvió. Julie, cuando me bloqueaste hace 8 años, cuando desapareciste, me quedé devastado. Me llevó años seguir adelante, aceptar que te habías ido. Y ahora has vuelto y Lindsay está aquí. Y todo lo que creía saber sobre esa época de mi vida se ha puesto patas arriba. Necesito que sepas que lo estoy intentando. Estoy intentando comprender, intentando perdonar, intentando averiguar cómo hacer esto. Pero es difícil. Es muy, muy difícil. Lo sé, dijo Julie. Y no espero que lo superes así como así. Tómate todo el tiempo que necesites. Enójate todo lo que necesites. Yo esperaré. Te lo debo. Él asintió con la cabeza. Finalmente se marchó y Julie cerró la puerta tras él y se apoyó contra ella. Se sentía como si acabara de sobrevivir a una maratón emocional. Las siguientes semanas fueron un torbellino de cambios. Michael los llevó al Museo de Ciencias el día después de Navidad, y Julie lo vio a él y a Lindsay explorar las exposiciones juntos, con su gran mano sosteniendo la pequeña de ella, ambos con el rostro iluminado por expresiones idénticas de asombro y curiosidad. Al día siguiente se presentó en su apartamento con comida india para llevar, explicando que se había acordado de que era la favorita de Julie y pensó que quizá a Lindsay también le gustaría. Tenía razón. Lindsay declaró que el pollo tikka masala era su nueva comida favorita. Hicieron la prueba de paternidad en una clínica que Michael había concertado, un simple frotis que proporcionaría una prueba definitiva de lo que todos ya sabían.
Los resultados llegaron 3 días después. Probabilidad de paternidad del 99,99%. Michael llamó a Julie en cuanto recibió los resultados y ella pudo oír las lágrimas en su voz. Es oficial, dijo. Es mía. Es realmente mía. Es realmente tuya, confirmó Julie. Y ella también lloraba, aunque no estaba segura de si era de alegría, de pena o de alivio. Los abogados de Michael redactaron unos documentos de custodia que eran más generosos de lo que Julie se había atrevido a esperar. Custodia legal compartida, con la custodia física principal para Julie, pero con amplios derechos de visita para Michael. La tendría cada 2 fines de semana, una noche a la semana para cenar, y las vacaciones se repartirían equitativamente. La pensión alimenticia se fijó en una cantidad que hizo que a Julie se le llenaran los ojos de lágrimas, más de lo que ella ganaba en varios meses. Esto es demasiado, protestó cuando los abogados presentaron los documentos definitivos. Es lo adecuado, dijo Michael con firmeza. Julie, tengo más dinero del que sé qué hacer con él. Déjame mantener a nuestra hija. Déjame darle oportunidades. Déjame ayudar. Así que Julie firmó los documentos. Y de repente, su situación financiera cambió de la noche a la mañana. Michael también insistió en pagar la manutención de los años que se había perdido. Una suma global que dejó a Julie sin aliento cuando vio la cifra. Creó un fondo fiduciario para la educación de Lindsay. Las incluyó a ambas en su seguro médico, que era muy superior a la cobertura básica que Julie había conseguido a duras penas. Y acudió a todas las visitas programadas, a todas las cenas, a todos los fines de semana. Aprendió a trenzar el pelo de Lindsay, aunque al principio sus esfuerzos eran torpes. Asistió a los conciertos y exposiciones de arte de la escuela primaria. Ayudó con los deberes y leyó cuentos antes de dormir. Era paciente, amable y completamente dedicado. Julie lo vio convertirse en padre en tiempo real, y fue hermoso y desgarrador. Vio lo mucho que se esforzaba, lo mucho que quería recuperar el tiempo perdido, y se enamoró de él de nuevo, aunque nunca lo admitiría. No se trataba de eso. Se trataba de Lindsay, de darle a su hija el padre que se merecía. Pero a veces, cuando Michael se reía de uno de los chistes de Lindsay, o cuando miraba a Julie por encima de la cabeza de su hija con esa expresión tierna, ella sentía la esperanza revolotear en su pecho como un pájaro atrapado. 3 meses después de su encuentro en Nochebuena, Michael apareció en el apartamento un martes por la tarde cuando no era su día programado. Parecía nervioso, lo cual era inusual. Michael se había vuelto seguro en su papel de padre de Lindsay, cómodo en la dinámica de su pequeña familia. ¿Va todo bien?, preguntó Julie preocupada. ¿Es por Lindsay? ¿Está bien? Está bien, le aseguró Michael rápidamente. Está en mi casa con mi madre. En realidad, quería hablar contigo a solas. Eso hizo que la ansiedad de Julie se disparara. ¿Hablar de qué? Si se trata de cambios en la custodia, si quieres pasar más tiempo con ella, podemos discutirlo. No se trata de la custodia. Michael la interrumpió. Respiró hondo. Julie, ¿puedo pasar? Ella se hizo a un lado y él entró en el apartamento que se había vuelto tan familiar para él en los últimos meses. Pero en lugar de sentarse, comenzó a caminar de un lado a otro, claramente agitado. Michael, me estás asustando. ¿Qué pasa? He estado pensando mucho, dijo, sin dejar de caminar. Sobre lo que pasó hace 8 años, sobre lo que dijiste, sobre por qué te fuiste. Vale, dijo Julie lentamente, sin saber muy bien a dónde quería llegar. Y me di cuenta de algo. Dejó de caminar y se volvió hacia ella. Dijiste que te fuiste porque pensabas que elegiría mi carrera antes que a ti y a Lindsay. Pero Julie, ¿y si te dijera que esa no es la elección en absoluto? ¿Y si te dijera que tú y Lindsay sois mi carrera ahora? Que todo lo que he construido, todo el éxito, todo el dinero, no significa nada si no puedo compartirlo con las personas que amo. El corazón de Julie latía con fuerza. Michael, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que he pasado 3 meses conociendo a nuestra hija y que es la persona más increíble que he conocido nunca. Es inteligente, divertida y amable, y cada día descubro algo nuevo sobre ella que me sorprende. Pero Julie,
Cuanto más conozco a Lindsay, más recuerdo por qué me enamoré de ti en primer lugar. Porque ella es como tú, su amabilidad, su fuerza, su curiosidad. Ella es tú, Julie. Y pasar tiempo con ella me ha hecho darme cuenta de que nunca dejé de quererte. Ni siquiera pude cuando lo intenté. Michael, Julie respiró, pero él levantó una mano. Déjame terminar, por favor. Se acercó a ella. He estado enfadado, he estado dolido. He pasado 8 años resentido contigo por marcharte. Pero estos últimos 3 meses, viéndote con Lindsay, viendo lo increíble que eres como madre, viendo cómo lo sacrificaste todo para darle una buena vida, me he dado cuenta de algo. Estabas asustada. Cometiste un error por miedo y por amor. Y sí, me dolió. Sí, nos costó a los 2 años que nunca podremos recuperar. Pero Julie, tú me diste a Lindsay, trajiste a este ser humano perfecto al mundo y la criaste para que fuera increíble. Y eso no es poca cosa. Las lágrimas corrían ahora por el rostro de Julie. Lo siento mucho haberte alejado de ella. Sé que lo sientes, dijo Michael en voz baja. Y te perdono, Julie, no porque lo que hiciste estuviera bien, sino porque aferrarme al rencor está envenenando cualquier posibilidad que podamos tener de ser felices. Y yo quiero ser feliz. Quiero que nuestra hija crezca en un hogar lleno de amor, no de resentimiento. ¿Qué estás diciendo?, susurró Julie, sin atreverse a tener esperanzas. Estoy diciendo que quiero que lo intentemos de nuevo, dijo Michael, tomándole las manos entre las suyas. No por Lindsay, aunque ella se beneficiaría de ello, sino por nosotros, porque te quiero, Julie. Nunca dejé de quererte, y creo que quizá tú también sigas queriéndome. Sí, admitió Julie con la voz quebrada. Yo tampoco dejé de quererte. Ni siquiera cuando me fui, ni siquiera cuando intenté convencerme de que era lo mejor. Nunca dejé de quererte. Entonces no perdamos más tiempo, dijo Michael. Le acarició la cara con las manos y le secó las lágrimas con los pulgares. Seamos una familia de verdad. No solo padres compartidos, sino compañeros. Déjame cuidar de vosotros dos, no por obligación, sino porque quiero, porque sois mi familia y os quiero. ¿Estás seguro?, preguntó Julie. Michael, tenemos mucho bagaje, mucho dolor, y si no podemos superarlo, entonces lo superaremos, dijo Michael con firmeza. Julie, he pasado los últimos 3 meses demostrándole a Lindsay que no voy a ir a ninguna parte, que puede contar conmigo. Déjame demostrarte lo mismo a ti. Déjame demostrarte que te elijo a ti, que siempre te he elegido a ti. Julie lo miró, al hombre que había amado y perdido y vuelto a encontrar, al padre de su hija, a su segunda oportunidad, y tomó la decisión que debería haber tomado 8 años atrás. Decidió confiar, decidió tener fe, decidió amar. Está bien, susurró. Está bien, sí, intentémoslo. La sonrisa de Michael era radiante, transformaba su rostro, lo hacía parecer joven y esperanzado. Y cuando la besó, se sintió como volver a casa después de un largo viaje. Los siguientes 6 meses fueron una lección sobre cómo construir una relación sobre nuevos cimientos. Michael y Julie salieron juntos, salieron de verdad, conociendo a los adultos en los que se habían convertido en lugar de a los niños que habían sido. Fueron a terapia de pareja para superar el dolor y la falta de comunicación. Aprendieron a hablar de verdad sobre sus miedos, sus esperanzas y sus expectativas. Y a través de todo ello, Lindsay prosperó. Ahora tenía a sus 2 padres, juntos y felices, y floreció como una flor, recibiendo por fin suficiente sol. Sus notas mejoraron, hizo más amigos, tenía más confianza en sí misma, se sentía más segura, sabiendo que tenía 2 padres que la querían y se querían el uno al otro. Michael finalmente convenció a Julie para que se mudaran del pequeño apartamento de Cambridge a una preciosa casa en Beacon Hill, cerca de la suya, pero separada, lo que les daba espacio para crecer como pareja, manteniendo los límites. La ayudó a encontrar un trabajo mejor, utilizando sus contactos para conseguirle un puesto como directora de una pequeña editorial. Un trabajo que le encantaba
y que le reportaba suficientes ingresos como para no sentirse completamente dependiente de él. Se tomaron las cosas con calma, conscientes de Lindsay y de su complicada historia. Pero poco a poco, día a día, reconstruyeron lo que habían perdido y crearon algo aún mejor. Algo basado en la honestidad, la comunicación y una relación auténtica, en lugar del amor apasionado pero incierto de su juventud. 1 año y 2 meses después de su encuentro fortuito en Nochebuena, el día de San Valentín, Michael llevó a Julie de vuelta a Newberry Street. Se pararon frente a Tiffany & Co., justo donde se habían encontrado, justo donde Lindsay había hecho la pregunta que lo cambió todo. ¿Recuerdas lo que dijo Lindsay ese día?, preguntó Michael, tomando la mano de Julie mientras la nieve caía a su alrededor. Igual que en esa Nochebuena, dijo que te compraría un collar aquí cuando creciera. Lo recuerdo, dijo Julie, sonriendo al recordar. Bueno, solo tiene 8 años, así que aún no puede comprarlo, dijo Michael. Pero yo sí puedo. Y entonces se arrodilló allí mismo, en la acera nevada donde sus vidas se habían chocado, destrozado y vuelto a formar, y sacó una pequeña caja azul. Julie Christensen, hace 8 años te perdí porque no nos comunicábamos, porque hacíamos suposiciones en lugar de tener fe. No quiero volver a cometer ese error. Así que te lo pido claramente, sin lugar a malentendidos. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Me dejarás ser tu compañero, tu copadre, tu marido? ¿Quieres construir una vida conmigo oficialmente y para siempre? Julie lo miró, al hombre arrodillado en la nieve, al anillo que brillaba en la caja, al futuro que se extendía ante ellos lleno de posibilidades y promesas. Y pensó en la asustada chica de 20 años que había huido, en la mujer en la que se había convertido y en la familia que habían construido a partir de los escombros de sus errores. Sí, dijo, riendo y llorando al mismo tiempo. Sí, Michael. 1000 veces. Sí. Cuando él le deslizó el anillo en el dedo y la besó, la gente en la calle aplaudió y Julie se dio cuenta de que tenían público. Pero no le importó. Por primera vez en 8 años, no estaba huyendo. No se estaba escondiendo. Estaba quieta, eligiendo el amor, eligiendo la fe, eligiendo a Michael. Se casaron en primavera, en una pequeña ceremonia en el jardín público de Boston con solo familiares y amigos cercanos. Lindsay fue la niña de las flores, por supuesto, y su discurso en la recepción hizo llorar a todos. Solía pedirle a Papá Noel un papá cada Navidad, dijo al micrófono, con su voz clara y fuerte de niña de 8 años. Y la pasada Navidad, él finalmente respondió, no porque Papá Noel lo trajera, sino porque mamá y papá se reencontraron. Y ahora somos una familia, y es el mejor regalo que jamás he recibido, incluso mejor que la muñeca American Girl que quería. Eso provocó risas, y Lindsay sonrió, satisfecha consigo misma. La señora Patterson dice que las familias no solo se basan en los lazos sanguíneos, se basan en el amor y en la elección, continuó. Y papá eligió ser mi papá, y mamá eligió dejarle, y ambos eligieron volver a amarse. Así que, en realidad, todos elegimos ser una familia. Y creo que eso es genial. Michael levantó a Lindsay en brazos y la abrazó con fuerza, y Julie se unió a ellos. Los tres se abrazaron, una familia finalmente completa. Más tarde, en la recepción, Julie se encontró de pie frente a la ventana, contemplando la tarde primaveral y pensando en el viaje que la había traído hasta allí. Michael se acercó por detrás y le rodeó la cintura con los brazos. ¿En qué piensas, señora Osborne?, le preguntó, y ella pudo oír la sonrisa en su voz al usar su nuevo apellido. Pienso en lo mucho que puede cambiar en 1 año, dijo Julie, recostándose contra él. En cómo un encuentro fortuito puede alterarlo todo. Si no nos hubiéramos encontrado aquella noche, dijo Michael con certeza. Quizás no entonces, quizás no durante años, pero Julie, algunas cosas son inevitables. Algunas personas están destinadas a estar juntas. Simplemente dimos un rodeo. Un rodeo muy largo, coincidió Julie con una risa. Pero lo conseguimos, dijo Michael, dándole un beso en la sien. A pesar de los errores, a pesar del dolor, a pesar de 8 años de tiempo perdido, lo conseguimos. Estamos aquí, estamos juntos, somos una familia, somos una familia.
repitió Julie, y las palabras la llenaron de una alegría tan pura que casi le dolía. Lindsay llegó corriendo, con su vestido rosa de niña de las flores ondeando. «Mamá, papá, están a punto de cortar el pastel. Vamos». Les agarró de la mano y los llevó de vuelta a la celebración, de vuelta con sus amigos y familiares, de vuelta a su nueva vida juntos. Y mientras cortaban el pastel con Lindsay entre ellos, los tres sujetando el cuchillo juntos, Julie se dio cuenta de algo profundo. Había pasado 8 años huyendo del pasado, tratando de protegerse a sí misma y a Lindsay de un posible dolor. Pero al final, el mayor dolor había venido de huir, no de quedarse. El mayor riesgo había sido no arriesgarse en absoluto. El amor requería fe, la familia requería confianza, y la felicidad requería tener el valor de ser vulnerable, de cometer errores, de perdonar y ser perdonado. Miró a Michael, a su hija, a la vida que habían construido a partir de las ruinas de sus errores, y lo entendió. Esto era hacia lo que había estado huyendo todo este tiempo. Incluso cuando pensaba que estaba huyendo, este era su hogar, esta era su familia, este era el amor. Y había valido la pena la espera, el dolor, cada paso difícil del viaje. Un año después, casi un día después de su boda, Julie se encontró de nuevo en Newberry Street, esta vez empujando un cochecito. Dentro, su hijo de 3 meses dormía plácidamente, con su pequeño puño cerrado contra la mejilla. Michael caminaba a su lado y Lindsay iba delante, señalando los adornos de los escaparates. Se detuvieron frente a Tiffany & Co., en el lugar donde todo había cambiado. ¿Puedes creer que hayan pasado 2 años?, preguntó Michael, con el brazo alrededor de los hombros de Julie. «A veces parece toda una vida», dijo Julie. «A veces parece que fue ayer». Lindsay corrió hacia ellos, mirando a su hermanito con la expresión de adoración que había tenido desde el día en que lo trajeron a casa del hospital. «¿Crees que a Daniel le gustará la Navidad cuando sea mayor?» «Creo que le encantará», dijo Michael, «especialmente con una hermana mayor como tú para enseñarle todo». Lindsay sonrió y luego miró el escaparate de Tiffany. «Oye, ¿recuerdas cuando dije que le compraría a mamá un collar aquí?» «Lo recuerdo», dijo Julie. «Bueno, todavía lo haré», declaró Lindsay, «cuando sea mayor y tenga un trabajo, pero me alegro de que papá te haya comprado uno primero. Y me alegro de que también te haya comprado el anillo. Y me alegro de que Daniel esté aquí. Me alegro de todo». Michael se rió y los abrazó a todos, incluso al pequeño Daniel en su cochecito. «Yo también, cariño. Yo también». Mientras estaban allí, en la acera nevada, ahora una familia de 4, completa, feliz y unida, Julie pensó en aquella chica asustada de 20 años que había huido porque tenía demasiado miedo para quedarse. Desearía poder volver atrás y decirle a aquella chica que todo saldría bien, que el amor encontraría el camino, que la fe y el perdón podían curar incluso las heridas más profundas. Pero quizá no era necesario. Quizás esa chica siempre había sabido en lo más profundo de su ser que algunas cosas merecían la pena luchar por ellas, que algunas personas merecían la pena correr riesgos por ellas, que algunos amores merecían la pena creer en ellos, incluso cuando parecían imposibles. «¿Lista para ir a casa?», preguntó Michael, dándole un beso en la frente. «Sí», dijo Julie, sonriéndole. «Vamos a casa». Y mientras se alejaban de Tiffany's, del lugar donde había comenzado su segunda oportunidad, Julie se dio cuenta de que su hogar no era un lugar. No era la casa de Beacon Hill, ni el apartamento de Cambridge, ni la esquina donde se habían encontrado. Su hogar estaba allí, en las personas que amaba, en la familia que habían construido, en el hombre que caminaba a su lado y en los hijos que habían tenido juntos. Su hogar estaba donde quiera que estuvieran juntos. Y ese era el mayor regalo de todos. Nos encantaría conocer tu opinión sobre esta hermosa historia de amor. Cuéntanos qué te ha parecido este relato lleno de emociones y sorpresas. Dinos tu nombre, desde dónde lo estás viendo, y puntúa esta historia del 0 al 10 si te ha llegado al corazón. Y si te ha gustado la trama, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para no perderte las increíbles historias nuevas que están por llegar. Hasta la próxima.